Señor. Mire, cuando David lo andaba persiguiendo por tanto tiempo, el rey Saúl, porque se sentía celoso, porque Dios ya le había dicho que David iba a sentarse en el trono como rey, David salió de Gad, lugar de Gad, y se escapó a una cueva llamada Adulán. Y ahí donde estaba él escondido, dice que muchos gente fue a buscarlo y comenzaron a llegar hombres que tenían muchos problemas, hombres amargados, hombres frustrados, hombres que estaban endeudados o que simplemente eran infelices. Y David, mire qué bonito, David los recibió. ¿Qué cosas más hermosas les enseñó David acerca de Dios que estos hombres empezaron a dar un cambio en su vida? Era puro maleante el que llegó a esa cueva, porque eran amargados, frustrados, endeudados, infelices, incontentos. Y llegaron ahí. Y lo bonito es que a los meses, después de que tuvieran ese gran hombre hablándoles del Señor, ese hombre que escribió esos salmos maravillosos, expresándole a Dios todo su amor, expresándole todos sus temores, expresándole todo lo que él sentía, asimismo les compartió a esos hombres. Y tanto fue ese cambio en esos vasos de barro que Dios transformó sus vidas a través de David, que en el libro de Segunda de Samuel, ya leímos Primera de Samuel 22, pero en Segunda de Samuel 23, Segunda de Samuel 23, 8. Y mire lo que dice la palabra. Estos son los valientes de David, hombres guerreros transformados. Y aquí empieza a darte los nombres de todos esos hombres que fueron transformados allá en el desierto, en esa cueva. Dios hizo grandes cosas en sus vidas. El amargado ya no estaba amargado, el frustrado ya no estaba frustrado, el endeudado pagó sus deudas, el infeliz ahora ya se sentía feliz. ¿Por qué? Porque Dios no trabaja solamente externamente. Que por ejemplo, si yo me siento infeliz porque no tengo algo, que ya cuando lo tengo ya soy feliz. No, la infelicidad no solamente es externa, viene de adentro del corazón. Y Dios trabaja de las dos formas, por fuera y por dentro. Y en estos hombres que eran los amargados de David, los frustrados de David, los endeudados de David, los buenos para nada de David, se convirtieron hasta hoy, tienen su lugar en la Biblia, a quienes se les llama los valientes de David. Porque esos hombres tienen unas historias tan bonitas de cómo se transformaron. Y mire, de un ejército, David estaba solito, escondido en la cueva, pero empezaron a llegar y se empezó a escuchar lo que estaba pasando ahí, que se convirtieron en 400. 400 era el ejército de David. Pero de esos 400 había 30 que resaltaban mucho más por las proezas que hicieron. Por ejemplo, te voy a contar algunas de ellas. Uno de ellos, llamado Shama, dice la palabra que él
estando todo el ejército de los filisteos eran malos, eran sanguinarios, eran violentos. Y dice la historia que eran grandes, fuertotes, así como nuestros janis, pues musculudos, grandotes, fuertes. Dice que ellos eran ese ejército de los filisteos era uno de los más malos y que les tenían miedo. Pero en este caso, los hombres de David, los valientes de David, los transformados, dice la palabra que uno de ellos, llamado Shama, no quiso ir con el demás ejército y se quedó a cuidar toda una parcela de lenteja, él solito, en medio de una guarnición de filisteos. Y allí él tuvo victoria. Otros de ellos, dice la palabra, que cuando se trató de pelear en contra de esos enemigos, los filisteos, los amonitas, todos los que eran enemigos del pueblo de Israel, dice que un día ese hombre, ahorita no tengo el nombre, pero aquí están en la Biblia, los vamos a buscar. Dice que tanto, aquí está, mire, Eleazar, fíjese, Eleazar se llamaba, peleó enfrente de los filisteos todo el día hasta que se metió el sol, y tanta fuerza, tanto peleó que se echó 800 al plato. Mató 800 enemigos y dice que la espada se le quedó pegada en su mano de cómo él la apretó todo el día peleando en contra. Imagínense si tan solo con unas levantaditas que demos así ya andamos bien apurreados. Ahora todo el santo día con esa espada que era pesada, matar 800 enemigos. Tanto así que le quedó la espada, pues como al decir pegada es porque le hizo una empolla súper grande. Pero era un valientazo que transformado, porque acuérdese que eran los amargados, los frustrados, los infelices, los que se habían reunido a David. Otro de ellos, dice la palabra que en pleno frillazo, ¿qué nos hace el frío cuando andamos descubiertos y que está un frillazazazo? Nos entumimos, ¿verdad? Se engarrota uno. Pues dice la palabra que uno de los valientes de David, en plena nieve, se metió a una cueva donde había un león y peleó con el león y lo destrozó. Y también ese, pues agarró su fama, ¿verdad? Tuvo el privilegio de estar nombrado aquí en la palabra. Y entre ellos también dice que hay tres hombres que en un día el rey David dijo, ay, cómo se me antoja tomar agua del pozo que está allá en aquella tierra. Y cuando él dijo eso, 3 de sus valientes lo escucharon. Y ese pozo estaba rodeado de los enemigos. O sea que el pozo quedaba en medio de donde estaba el ejército enemigo. Pero cuánto deseo le vieron a David que ellos 3 solitos entraron en medio del ejército enemigo y trajeron agua de ese pozo para dársela a David. Pero David, reconociendo la grande proeza que ellos habían hecho, dijo David, yo no soy digno de tomarme esta agua. Esta agua, el único que se la merece es Dios, porque ustedes arriesgaron su vida. Ustedes dispusieron todo por darme ese deseo, pero nosotros se la vamos a dar en ofrenda a Dios. Y mire, esos valientes, esos hombres transformaron
el país de Israel con David, todo porque se dejaron moldear. Y tiene una enseñanza muy grande porque ahora nosotros, ¿quiénes éramos en nuestra vida? Mas sin embargo, Dios nos ha hecho sus valientes, Dios nos ha hecho sus guerreros, sus valientes porque a pesar de todas las situaciones, los problemas, las pruebas, las aflicciones que vivimos, nosotros seguimos caminando hacia adelante, creyendo y confiando en las promesas que el Señor nos ha dado. Ya no hemos hecho proezas así como las que hicieron ellos, de matar leones, de hacer todo eso, de enfrentarse a enemigos visibles. Pero vivimos en lucha, dice la Biblia que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra huestes espirituales. El hecho de nosotros buscar agradar a Dios en nuestra vida, en nuestro caminar, eso nos hace valientes adelante del Señor. Y qué hermoso que nos motiva el saber que tiene ese cielo prometido para todo aquel que crea en Él. Es sencillo, es tan fácil, solamente el decirle, Señor, obra en mi vida, moldéame, que yo quiero que tú seas mi único Salvador. Y con eso el Señor empieza a obrar en nuestra vida y empieza a sacar el valiente que hay dentro de nosotros. Porque sí, exteriormente pues nos vas a ver así como a mí, ¿verdad? Temblorina, debilucha, pero dentro de mí sé que Dios está obrando, sé que Dios ha hecho cosas grandes, que no soy la misma de hace años atrás, la Lidia temerosa, la Lidia afligida, la Lidia amargada, la Lidia frustrada, nada de eso. ¿Por qué? Porque es más grande lo que el Señor ha prometido en nuestra vida. Y Él nos transforma a ser sus valientes y a ser sus guerreros, así como el rey David pudo ayudar y dar ese cambio en la vida de sus esos. Ahora ya no está David, pero está uno todopoderoso, que es Jesucristo, que murió y resucitó en la cruz del Calvario para que tú tengas vida y la tengas en abundancia. Así de hermoso es el poder creer en el Señor. Y bueno, pues no son exageraciones, es que en realidad cuando vemos que nadie te pudo ayudar, que nadie pudo llenar lo profundo de ti, el Señor sí puede, el Señor sí puede hacerlo. Y si estamos pues dejando que Él poquito a poquito vaya haciendo las cosas, Él lo va a hacer. A veces no es de la noche a la mañana, no es de en un instante a otro, pero por seguro tu vida ya no va a ser igual. Tu vida va a ser diferente porque el Señor, su palabra, hace cambio dentro de nosotros.